Bueno, retomamos, muchachos. ¿Ya llegó Sergio Bayona? Sí, señor. Ok. ¿Preparado? Sí, señor. Listo. Vamos entonces en 3, 2, 1. Boletín informativo en CST Radio y quien les habla, Sergio Bayona, les saluda siendo las 8:15 de la noche. Estos son nuestros principales titulares. Virreina Internacional del Café es detenida en México. Ajustes del gobierno Biden. Colombia arrasa en el Campeonato Panamericano de Patinaje. Noticias locales. Una mujer en Bogotá perdió más de 500.000 pesos cuando buscaba ayuda para el pago de la matrícula de sus hijos. Un supuesto asesor bancario conocido como Álvaro Giovanni Celis Giraldo, contratado por la red social de Facebook, introdujo a la víctima a hacer consignaciones para tramitología y después de ello desapareció. Niña desaparecida en el sur de Bogotá. Una menor de 15 años desapareció después de abordar un taxi que la dejó según su madre en la puerta del colegio. La niña del nombre Nicole Dayan Carrillo, de 15 años, se dirigía a encontrarse con unos amigos después de haber captado unos materiales escolares. Las autoridades están recopilando las grabaciones de la zona para esclarecer los hechos. Virreina Internacional del Café es detenida en México. Laura Mojica Romero, exvirreina internacional del café, fue capturada por su presunta participación en el delito de secuestro junto a otros 7 individuos. La Fiscalía presentó las pruebas suficientes para levantar medidas cautelares en su contra, así como la autorización para investigar por lo menos 2 meses los hechos. Piques ilegales en Victoria Caldas. Cerca de 100 motociclistas fueron detenidos por llevar a cabo piques ilegales con maniobras peligrosas en el sector de la Unión, vereda del Aguacate, camino a Mariquita, Tolima. Las infracciones fueron carencia de placas, tarjetas de propiedad, SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, por lo cual fueron dejadas en disposición de la autoridad correspondiente en el municipio de Victoria. Ajustes del gobierno Biden. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado 3 cambios en la política exterior, como son generar mayor presión por democracia, corrupción y derechos humanos. Por otro lado, terminar el denominado Acuerdo Tercer País y finalmente revisar las sanciones a Venezuela. Esto según Gregor Meeks, con el fin de corregir la política fallida de Donald Trump. Nuevo primer ministro italiano. Mario Draghi, economista, fue nombrado ministro de Economía. Anunció este viernes el nuevo jefe de gobierno, expresidente del Banco Central Europeo Italiano, apodado como Super Mario. Será el encargado de ordenar la economía de Italia luego de ser nombrado como primer ministro el pasado 12 de febrero. Colombia arrasa en el Campeonato Panamericano de Patinaje. La selección colombiana de patinaje dominó el Campeonato Panamericano de Patinaje que finalizó el día de ayer, 14 de febrero, en la ciudad de Ibagué, quedándose con 34 preseas distribuidas en 16 de oro, 14 de plata y 4 de bronce. En noticias de entretenimiento, colaboración entre Bad Bunny y Rosalía. El artista puertorriqueño estrenó en YouTube el tema La Noche de Anoche junto a la cantante española Rosalía. La canción trata de la historia de 2 amantes que, llevados por la pasión ardiente, consumen su romance en una noche. El video ha llegado hoy día a 9.429.361 visitas y 827.496 me gusta en tan solo las horas de su lanzamiento. Continúen con nuestra programación. Se despide Sergio Bayona en CST Radio. Muy buenas noches. Bueno, Sergio, bien en el tono, pero se desconcentra en la lectura. Bien, los 3 titulares. No se acostumbre a redactar titular y noticia, porque eso ya usted lo hizo. Si ya hizo titulares al principio, ¿para qué da más titulares en las noticias siguientes? Entonces, primero da el titular y después desarrolla la noticia. ¿Vale? Entonces, eso no está dentro del formato. Ahí ya está incumpliendo el formato. Por otro lado,
Por ejemplo, le pasó redundancia, eso que le estoy diciendo le pasó en la noticia de Joe Biden. Sí. Ya había dado el titular al principio y lo volvió a dar en el desarrollo de las noticias. Error. No error, falla ahí. Es decir, no cumple con el formato. Ahora, repasemos cuántas noticias hizo. ¿La primera de qué era? La primera fue, bueno, del boletín, o la primera literalmente, La primera noticia del desarrollo. una estafa en Bogotá, una mujer. Ok, la estafa. 2. La segunda. La segunda fue la desaparición de una menor de 15 años. Eso. La tercera. La tercera fue la detención de una virreina internacional del café. La cuarta, la de Mariquita. ¿Cierto? Sí, señor. La quinta, la de Biden. Correcto. Sexta, la del italiano. Sí, señor. La séptima, la deportiva. Así es. Ya ahí ya se pasó de lo que le había pedido. Y la octava, la de entretenimiento. Así es. Ok. 8 noticias. No cumple con el formato. Yo les había pedido que fueran 6, no más. Y usted me hizo 8. Bueno. Entonces, no por hacer más, ¿cierto? No, la verdad, yo lo tenía así anotado. Se me pasó a mí, fue a mí. Hay que revisar el video. Hay que revisar el video. Para eso están los links. Q10. ¿Vale? Y si no Sí, señor. si por X o Y motivo no, que no tengo el acceso al Q10 o lo que sea, o hubo un problema, alguna vaina, está mi cuenta personal de YouTube. Ahí es donde se dirigen los links. Ahí pueden buscar los videos de las clases. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. Sí, señor. Entonces, fíjese que falló en el cumplimiento del formato, que es esencial, y se los dije en la clase pasada. Eso por un lado. Por otro lado, se desconcentró en la lectura en un par de noticias, ¿vale? Sin embargo, cosas para destacar, la buena lectura, porque poco usted se equivoca en la lectura, en la puntuación, aparte de todo tiene buen tono, tiene estilo, ¿sí? Que es lo más importante, está aprovechando el tono de voz que tiene, lo está aprovechando, respira bien, hace las pausas correctas. Eso creo que le da muchos puntos a la hora de hacer una lectura informativa, ¿vale? Tener cuidado con esos detalles de la redacción. Si ya dio los titulares al principio, no hay necesidad de ponerlos en el desarrollo de las noticias. No hay necesidad. Usted desarrolle las noticias bajo la redacción que es, ¿cierto? Y en la gran mayoría, redactó correctamente, ¿cierto? Una niña de 14 años, la del primer ministro, el gobierno de Italia, no me acuerdo cómo fue elegido el nuevo primer ministro, algo así, empieza, pero creo que fue correctamente la redacción de las noticias estuvo correctamente bien hecha. Y no se desconcentre, concéntrese más en la lectura porque pierde la línea del texto, tiene que repetir, ¿vale? Y en esto de la lectura de noticias hay que tratar de ser lo más perfecto posible. Lo más perfecto posible. Sí, la verdad, en la mente tenía los 3 titulares que dije al principio, pero no sé de costumbre, no sé, volví a leer. Entonces hay que cambiar la costumbre. Mal hecho. Hay que cambiar la costumbre. ¿Vale? Tal cual. 4-5, Sergio. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno. Bayona, Rey, 4-5. Listo. Seguimos en orden alfabético. Prieto, Forero, Ailín Lorena. O Ailín Lorena. Buenas noches. Sí, hola, señor. Ailín. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, muy bien, afortunadamente, y gracias a Dios. Bueno. Ah, bueno. Ailín. ¿Preparada? Sí, señor. Ok. Te escuchamos en 3, 2, 1. Hola, buenas noches. Soy Eileen Prieto. Bienvenidos. Estos son los titulares del día de hoy. Anticipación de vacunas en Colombia. Multa a Google. James Rodríguez abandona partido de fútbol.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio pistas sobre una posible anticipación en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el país. Si bien la fecha para iniciar dicha vacunación es el 20 de febrero, esta podría darse un par de días antes según el jefe de la cartera de salud. La distribución de las mismas será regulada y no habrá favorecimiento para ningún territorio. Es importante recordar que en esta primera los llamados a vacunarse serán los mayores de 80 años y los trabajadores de la salud de la primera línea. Si usted pertenece a este grupo, podrá postularse para la vacunación contra el COVID-19 en la plataforma Mi Vacuna. Por otro lado, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, fue declarado al advertir que antes de que se termine en marzo estarán vacunados con doble dosis los casi 80.000 miembros del sector, 66.500 profesionales y 10.726 colaboradores. El distrito anunció que las primeras dosis se van a aplicar en la Unidad de Servicios de Salud de Simón Bolívar, Corporación Universitaria Juan Ciudad Medellín, Fundación Santa Fe de Bogotá, Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy, Instituto Nacional de Cancerología, Unidad de Servicios de Salud Santa Clara y por último en la Dirección Nacional de la Policía Nacional entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. La Brigada de Fraudes francesa impuso a Google una multa de 1 millón de euros por elaborar una clasificación engañosa de hoteles basada en sus propios criterios, que sustituía la clasificación oficial. Al realizar las comprobaciones, el organismo de control descubrió que varios hoteles tenían una calificación inferior a la oficial, mientras que otros tenían más de lo que debían, una práctica especialmente perjudicial para los consumidores que fueron engañados sobre el nivel de servicio que podían esperar. El hallazgo de prácticas comerciales engañosas se presentó ante la Fiscalía de París, que propuso un acuerdo de 100.000 millones de euros que Google aceptó. Por otra parte, el gobierno británico ordenó la cuarentena en hoteles asignados y empezó este lunes para los viajeros de los países incluidos en la lista roja, el mismo día en que Reino Unido inició una nueva etapa en el programa de inmunización contra la COVID-19, con la vacunación de los mayores de 65 años. La medida de pasar la cuarentena en hoteles comenzó a aplicarse para los británicos, irlandeses y los residentes en el Reino Unido, que entren a partir de este 15 de febrero en Inglaterra y que en los últimos 10 días hayan estado en alguno de los 33 países que integran la lista roja. Entre ellos está Portugal, Sudáfrica y Sudamérica. El objetivo es reforzar las fronteras ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus, como la sudafricana y la brasileña, ante la inquietud de que las vacunas que sean menos efectivas con estas cepas. En noticias deportivas, James Rodríguez se lesionó en el partido de fútbol del Everton contra Fulham al minuto 65. James fue sustituido luego de que se doblara el tobillo izquierdo en una disputa del balón con dos jugadores del Fulham. El colombiano quedó en el suelo, fue atendido por el cuerpo médico. James tuvo que retirarse y por ahora está en duda si podrá jugar o no el partido de este miércoles contra Manchester City. En noticias de entretenimiento, el portavoz de la pareja Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra, duques de Sussex, confirman que Archie, el primer hijo de los duques de Sussex, será hermano mayor. Meghan también reveló que sufrió un aborto natural en julio pasado, afirmando que tener un aborto es un dolor insoportable y que ese tema sigue siendo un tabú y está impregnado de vergüenza que perpetúa un ciclo de solitario duelo. Varias asociaciones aplaudieron el hecho de que decidiera compartir su experiencia. Muchas gracias por su atención. Esperen más información en una hora. Bueno, Eileen, yo debo decir que tu lectura, que tu presentación de este boletín informativo ha sido excelente. Bien la puntuación, bien la vocalización, muy bien la redacción de las noticias, ¿vale? Cumple perfectamente, son 6 noticias las que presentaste, cumple perfectamente con el formato. El problema es que las noticias están muy largas. Yo sí quiero preguntarte a ti, Eileen, ¿cuántos renglones tiene la primera noticia? Ya te digo. Cuéntalos. ¿En qué lo hiciste? ¿A mano o en Word? No, en corto. Ok.
¿Cuántos renglones tiene tu noticia? 9. 9 renglones. Sí. Bueno. ¿La segunda cuántos renglones? Ah, bueno, no. Señor. ¿Es posible que puedas compartir el documento para verlo? Pues me tocaría conectarme desde el computador, profe, Ah, entonces no. Entonces en porque ese estoy en orden de el ideas, bueno. teléfono. Bueno, entonces dime, ¿la segunda cuántos? 1, 2, 3, 9. 9, ok. La tercera, 10. la cuarta, 9. ok. Bueno, listo, Aileen. Entonces, en ese orden de ideas, faltaría ver en qué tamaño está la letra del texto, pero bueno, no me voy a concentrar en eso. Realmente, creo que cada una de esas noticias tiene por lo menos 3 párrafos, por lo menos. Entonces, eso me indica que son muy largas. Entre otras cosas, tu boletín está poquito más de 5 minutos y pico, y son 5 minutos. Entonces, en ese orden de ideas, Aileen, pilas con eso. Apenas, es que, por ejemplo, tú empezaste que el horario, que si usted está dentro del no nos importa, ya llegaron las vacunas. Entonces, la noticia es lo de las vacunas. Entonces, el ministro de Salud anunció que el esquema de vacunación se puede adelantar para tales y tales fechas de acuerdo a la llegada hoy de las vacunas, de las primeras dosis de las vacunas de Pfizer. El ministro recomendó a las personas que están en la primera línea o en la primera fase, listo, no más. Ya después de ahí en adelante tú empezaste que si usted considera que está, pues entonces métase al portal de Mi Vacuna y revise si su nombre aparece en www.cispro.mivacuna.cispro.gov.co, ¿cierto? Esa Sí, señor. información es innecesaria para un boletín informativo. Para un noticiero, allí venga, pero para un boletín no. Entonces, pilas con eso, porque no nos interesa, Bueno. ¿vale? No nos interesa para un boletín. Vuelvo y repito, para un boletín, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que tu boletín es excelentemente bien presentado, pero ahí en la redacción no cumples con el formato. ¿Vale? Cuatro siete, Eileen. Bueno, profe, gracias. Vale. Seguimos. Castro Beltrán José Arley. Aquí estoy. ¿Preparado, José? Cuando quiera, me dice usted, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos. 3, 2, 1. Estas son las Globoticias presentadas por José Castro. Buenas, estimados oyentes, siendo las 8:33 de la noche, damos paso a las noticias de la región y su alrededor, con los titulares y sus detalles a continuación. Reactivación económica bogotana arrancó en reversa. Bodega de Bogotá no intervenida a causa de fiesta. Producto Interno Bruto cierra con caída histórica alrededor del 7%. 2 soldados secuestrados al fin en libertad. 2 bajas en una, se complican convocatorias. Grand Theft Auto 6 estará próximo a salir en trailer. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, anunció que la economía bogotana cerró el 2019 con el 3.6% como Producto Interno Bruto de la ciudad 3 meses antes de la pandemia, y en el tercer trimestre del 2020 disponible se señala una caída del 9,1%, 5.5 puntos menos que en el año anterior, a lo que las restricciones de enero afectaron a la mayoría de sectores económicos en la capital, implementándose así la creación de un comité de manejo de crisis por parte de la Secretaría del Desarrollo Económico. Reuniones clandestinas son celebradas en la carrera 30 con calle Séptima en Bogotá, lugar que a simple vista funciona como taller de repuestos entre semana
y en fines de semana es una inmensa discoteca, y esta denuncia se originó por un ciudadano anónimo quien conoció el lugar frecuentado por sus hermanas y en donde la policía permanecía hasta que abrieran la puerta para tomar respectivas sanciones. Pero el evento ilegal termina hasta la madrugada del lunes sin detenidos y sin consecuencias. En noticias nacionales, Colombia conocerá el impacto económico teniendo en cuenta el impacto causado por la pandemia a lo largo del ciclo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, mediante un indicador de seguimiento, registró una variación negativa del 7.3% tras el último trimestre, de lo que se acerca a los pronósticos de varios centros de estudio y organismos internacionales sobre el desempeño de la economía al cierre de 2020. El Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a 2 soldados que estaban en su poder desde hace 13 días en norte de Santander, frontera con Venezuela, desaparecidos en el caserío Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen. El Comité Nacional de la Cruz Roja informó el día de hoy la recepción de los soldados Jesús Alberto Muñoz y Johnny Andrés Castillo, quienes fueron rescatados gracias a integrantes de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Y en el resto del mundo, 2 bajas en una para Luis Suárez, jugador del Granada Fútbol Club de España, convocado a la Federación Colombiana de Fútbol para eliminatorias de Qatar 2022. Está perdiendo el brillo por los resultados en su club y en el camino para la división nacional. El delantero sufre una lesión que le saca de la competencia por un cupo entre los 23 llamados. Una lesión fibrilar en el isquiosural derecho es el padecimiento que lo alejará de las canchas por cerca de 2 meses, abriendo espacio para los jugadores de clubes sudamericanos. El videojuego del mundo de moda Grand Theft Auto causó revuelo al informar que saldrá un video promocional del videojuego creado por Rockstar Games. Se están revelando pistas que apuntan a novedades sobre él dentro de poco, gracias a una nueva oferta de trabajo de la compañía, donde están buscando un creador cinematográfico para marketing. A 8 años de la quinta parte de este juego, se proyecta este cargo afín a la extensión de la saga de dicho videojuego y a su vez de su derivado vaquero Red Dead Redemption 2. Y esto es todo en esta edición. Gracias por escucharnos. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Bueno, José. ¿Y las noticias internacionales? Bueno, esas eran las noticias del resto del mundo, o sea, la de los deportes y la del juego. Esas eran las últimas 2. No, ahí está incumpliendo con el formato que yo pedí. Lamentablemente se lo tengo que decir de esa manera. También incumplió en los titulares. Hizo 6 titulares. O sea, los 6 titulares de las 6 noticias que presentó, y les dije claramente que era 3 o 4 de las noticias más importantes de su boletín. Hizo 4 noticias nacionales, ¿vale? No hizo noticias internacionales. Las de deportes son de deportes y punto. Y lo mismo las de cultura y entretenimiento son de cultura y entretenimiento y punto. ¿Vale? Faltaron las noticias internacionales. Sí, falta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no cumple ya de entrada con el formato. Ahora, por ejemplo, en la primera noticia, bien la redacción, desconcentrado en la lectura. En la segunda noticia, arranca con reuniones clandestinas y no sé qué, y explica y explica y explica, y en ningún momento de la noticia dio el hecho. Es más, se entiende más la noticia cuando usted lee el titular. Por favor, lea el titular de la segunda noticia. Ya, entonces, bodega de Bogotá no intervenida a causa de fiesta. Bodega de Bogotá no intervenida. Sí, o sea, no intervenida, porque como mencioné, esta no se generó ningún procedimiento por parte de la policía. Bueno, en fin, no, entonces en el titular tampoco se entiende. Vale. Y aparte de todo, bueno, la noticia arranca con reuniones clandestinas, se presentan en Bogotá y explica y entonces nos cuenta una historia y nos cuenta un relato,
para después al final decir que la policía intervino, no sé qué, no, No se entiende dónde está el hecho o cuál es la noticia realmente que quiere dar, ¿vale? Sí, ya. Entonces, y léala y verá, o escúchela cuando vea el video de la clase. En la tercera noticia, el protagonista, que es el Dane, está por allá al final. Por allá al final. Y arranca con el país conocerá el índice de no sé qué vaina y el DANE por allá al final. Por allá al Porque final. el país se supone que es lo que va a tener esa noticia en general y el DANE luego es lo Pero que ¿quién hizo el empieza estudio? a generar, pues el DANE. Ah, bueno, ahí está, listo. Entonces el Departamento Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, realizó un Mediante estudio un o determinó indicador, en un estudio, en exacto, su más reciente estudio, que que Colombia crecerá o Colombia estará a la expectativa de un crecimiento, bueno, lo que sea, ¿vale? lo que sea, sí. Entonces, vuelvo y repito, por eso es que yo jodo con el tema de la redacción, porque es que la cosa es que quede clara para la gente, que la gente sepa qué fue lo que pasó. Sí, sí, Bueno, señor, entiendo. la cuarta noticia está correcta. La quinta noticia arranca con la expresión dos bajas fundamentales o dos bajas importantes, ¿cierto? Y aparte de todo es noticia Dos deportiva. bajas en una. Dos bajas en una, por eso. ¿Quién es el protagonista de la noticia ahí? Luis Suárez. Por eso, entonces, los delanteros Luis Suárez y tal otro serán bajas para el conjunto TAT de Uruguay en las eliminatorias, de cara a las No, eliminatorias. de hecho era Luis Suárez, jugador del Granada Fútbol Club de España y convocado a la Federación Colombiana de Ah, Fútbol, que bueno, fue lo que listo. mencioné al inicio. Bueno, no importa, no importa, no importa. El caso es que arranca por otra cosa diferente al protagonista. ¿Mm? No importa, no importa cuál sea la noticia. El caso es que arranca Sí. por cualquier cosa menos por el protagonista. Entonces, el delantero colombiano Luis Suárez, actual jugador del Granada de España, será baja de la selección Colombia para el partido de eliminatorias frente al cuadro de Brasil el próximo tal, no me acuerdo cuándo es, a las 5 de la tarde en Barranquilla. El delantero sufrió una lesión de tal y tal y tal y tal y tal y tal y punto, no más. La sexta noticia está bien Sí. redactada. Eso le da, con todo eso, le fue bien. 3-8. Bueno, ni tanto, pero bueno, igual, para mejorar. Bastante. Bueno, seguimos en orden alfabético. López, León, Wendy, Joana. Hola, profe. Ya. ¿Cómo estás, Wendy? Bien. Dame un segundo, por favor. Wendy López L. López Lion. ¿Está Wendy? Sí, profe. Arrancamos en 3, 2, 1. Muy buenas noches, siendo las 8:42 de la noche, los saludo con el boletín de noticias de CST Radio para informarle a usted lo que pasa en nuestra ciudad y en el mundo. Estos son los titulares. Policías rescatan a una niña en Manizales abandonada con maltrato físico ocasionado por su padre. Boyacá se atemoriza por la muerte de varias personas ocasionado por un jaguar. Mujer agrede con cuchillo a un conductor por pedirle que use el tapabocas. En deportes, empieza el proyecto de la construcción del estadio que se llama Radamel Falcao García. En noticias nacionales, niña de 7 años con nacionalidad venezolana es rescatada en el municipio de Villa María Caldas. La policía de Manizales la encontró abandonada en su vivienda con hambre y con signos de violencia física. Julián Tavares, jefe Grupo Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Manizales, habló con la niña, quien además de enseñarle los golpes en los brazos y piernas, manifestó que había sido su padre quien ocasionó el maltrato y que era un acto que hacía constantemente. El intendente informó que la niña ya se encontraba en proceso de restitución de derechos con el bienestar familiar. 7.000 miembros de una comunidad indígena en zona rural de Cubará, en Boyacá, se encuentran en alerta por la muerte de 2 miembros de esta comunidad que ocasionó un jaguar.
A finales de enero, el primer caso se trata de un joven de 18 años y el segundo caso, el pasado fin de semana, a una niña de 6 años. La alcaldesa de Cubará, Aura Cristancho, menciona que este municipio se encuentra a 4 horas de la zona rural y esto pone en alerta a todo el municipio. También informa la alcaldesa que la Corporación Autónoma Regional echa un vistazo por la zona e instalaron trampas para llevar al felino a un mejor lugar. En noticias internacionales, mujer agrede con cuchillo a un conductor de servicio público en Bariloche, Argentina, luego de que él le pidiera hacer uso adecuado de su tapabocas. Al ver el video, las autoridades de Argentina identificaron a la mujer y se conoce que la agresora tiene una condena vigente de 2 años de prisión, que le impuso en marzo del 2020 por agresión y abuso las autoridades. Asimismo, se añadió que la mujer será sometida a tratamiento psicológico y mantendrá interna en una institución en Argentina mientras se conocen los resultados de su investigación. Sismo de magnitud 7.1 ocurrió a unos 60 kilómetros de la costa este de Japón el 14 de febrero a las 11:08. Medios de comunicación reportaron cortes de electricidad en amplias zonas de la región. Hasta el momento no se registran víctimas de este fenómeno natural. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se produjo una réplica con magnitud de 4.7. También dieron a conocer que el gobierno organizó un enlace de coordinación con la región afectada. En deportes, el gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barragán, dio a conocer un proyecto para el municipio de Sogamoso. Se trata de un nuevo estadio de fútbol que lleve el nombre histórico del jugador colombiano Radamel Falcao García. La idea es demoler el Estadio Olímpico del Sur y reconstruir un mejor escenario deportivo con capacidad de albergar a más de 10.000 espectadores. Además, el nuevo estadio contará con cabina de transmisión, camerinos, sala para medios de comunicación, parqueaderos, zonas comerciales y obras de urbanismo y paisajismo. En entretenimiento, Bad Bunny y Rosalía estrenaron este domingo su nuevo video de colaboración nombrado La Noche de Anoche. El video muestra a los dos cantando entre una escalera, un árbol y un arco acabando rodeados de fuego. La canción está incluida en el disco llamado El Último Tour del Mundo, que el cantante publicó el 26 de noviembre y que consta de 16 canciones. Hasta aquí el boletín de noticias del CST Radio. Soy Wendy López. Hasta una próxima emisión. Bueno, Wendy, un detalle para tener en cuenta. La noticia del sismo es exactamente la misma, con la misma redacción de la que dio Iván. ¿Sí? Iván, sí, Iván. De la que dio Nelson. Sí, señor. Y la que diste tú. Pero es exactamente la misma, con las mismas palabras y la misma redacción. Ve, No, qué profe, curioso eso. no está igual Qué escrita, curioso Para eso. nada, profe. No está igual escrita, qué pena con usted. No está igual escrita. ¿Mm? Se lo puedo asegurar que no. Bueno, pero entonces sí es por lo menos la de Iván, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? No, no, señor. Pues la verdad yo la redacté como pues, la vi conveniente, pero no. A ver, Iván, léala. Es la cuarta noticia. Sí, señor. Sismo de magnitud 7.7 que sacudió el sur Pacífico provocó un tsunami. Confirmó la agencia meteorológica australiana este jueves. El epicentro se localizó a unos 400 kilómetros al sureste del archipiélago de las Islas de la Lealtad. Según el servicio estadounidense, las autoridades de Nueva Zelanda, Ok, Iván, listo. pidieron. Nelson, lea la suya. La cuarta. Oye, un segundo que cerré el archivo. Muy mal. No sé qué le decía. Un segundo.
Bueno, mientras Nelson consigue esta. Wendy, ¿la puedes repetir, por favor, la cuarta noticia? Sí, profe. Dice, sismo de magnitud 7.1 ocurrió a unos 60 kilómetros de la costa este de Japón el 14 de febrero a las 11:08. Medios de comunicación reportaron cortes de electricidad en amplias zonas de la región. Hasta el momento no se registran víctimas de este fenómeno natural. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se produjo una réplica con magnitud de 4.7. También dieron a conocer que el gobierno organizó un enlace de coordinación con la región afectada. Vale, listo, Wendy. ¿Nelson ya la encontró? Sí, señor. A ver. Un sismo de magnitud de 7.1 tuvo epicentro el sábado por la noche en la costa este de Japón, sintiéndose hasta la capital de Tokio, aunque las autoridades no emitieron una alerta de tsunami. El terremoto ocurrió a unos 54 kilómetros de la costa en la región de Fukushima, según el Servicio Geológico. Listo, Nelson. No, no está igual redactada. Bueno, pero creo que es la misma fuente. Creo que es la misma fuente. Y en todas arrancaron por un sismo. Pues se supone que el sismo es como el quién, ¿no, profe? No. Sí, yo también pensé lo mismo, pero pues ya después me di cuenta que era la agencia. El quién es la entidad que produce la noticia, en este caso el Servicio Geológico. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 7.1 que se presentó en las costas de Japón, más exactamente en el sector de Fukushima, y que se sintió también en la capital de este país, ¿cierto? El sismo provocó una alerta de tsunami que... Y ahí está el complemento. ¿Vale? O sea, nunca un fenómeno natural, ese es el hecho como tal. Ese es el qué. ¿Qué pasó? Un sismo. ¿Vale? Pero ¿quién lo reportó? El Centro Internacional. Ahora, si no está el Centro Geológico, pues alguien tuvo que haberlo reportado. ¿Quién? Pues entonces autoridades de emergencias, por ejemplo, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, ahí están los protagonistas implícitos. Autoridades de emergencias de Japón reportaron un sismo, aunque no estén en la fuente, pero uno lo intuye, ¿vale? Alguien tiene que reportarlo. Entonces, nunca el hecho puede ser el qué, el protagonista, porque el protagonista es una persona o una entidad, ¿vale? En la radio, ¿cierto? Entonces, corrijan eso. Y se los había explicado hace mucho rato. Profe, Señor. una pregunta. Sí. ¿El protagonista no puede llegar a ser también el país? Chile informó, el gobierno de Chile, o Chile, ¿sí? O el presidente de Chile, o no sé. Bueno, en este caso, pues el gobierno, que es la entidad, porque pues Chile es el país. Pero, ¿sí? El gobierno de Chile... Vale, profe, listo. O el presidente, bueno, en fin, quien haya sido, o el ministerio, o la entidad. Si no está en la fuente, pues entonces el gobierno de Chile es como lo más, ¿sí? Pero siempre tiene que haber una entidad que produzca la noticia, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Uy, no alcanzo. Hagamos una cosa, como nos quedan todavía 7 minutos para las 9, entonces cortemos aquí, nos conectamos inmediatamente, doy las consideraciones de Wendy y dejamos lo que falta para mañana, ¿vale? Bueno, Listo, profe. Bueno, profe.